Ética y política. Hola amigos, soy Rafael Robles y en los próximos minutos vamos a hablar de esa tumultuosa relación que existe entre ética y política, entre la política y la ética. Es muy normal que cuando uno está hablando con sus amigos, con la familia, en el lugar de trabajo, donde sea, muchas veces se acaba diciendo que todos los políticos son iguales, que no tienen ningún tipo de moral, que son poco éticos, etcétera. ¿Es eso parte de nuestra condición humana? ¿La naturaleza humana hace que cada vez que uno esté en política se vea obligado a comportarse de una manera que es un tanto distinta a la del resto de la ciudadanía? Nosotros, como filósofos, tenemos que analizar este problema. No podemos dar soluciones sencillas a un problema grave y que no ha logrado una solución a lo largo de la historia. Entonces vamos a poner el microscopio filosófico en esa relación entre ética y política y vamos a ver si al final podemos obtener una conclusión. Vamos a ir dando una serie de ideas y al final tenemos que concluir algo concreto. Si yo me metiera en política, si usted se metiera en política, ¿haría lo que haría como un simple ciudadano normal y corriente en lo referido a la moral, en lo referido a la ética? Vamos allá, vamos a intentar disfrutar y aprender de este complejo concepto. En nuestra exposición nos vamos a servir del libro de Norberto Bobbio, Teoría General de la Política, capítulo 3, Moral y Política, páginas 175 a 236, de la editorial Trota. De este modo, Norberto Bobbio nos invita a reflexionar acerca de 6 tipos que él propone de relación entre ética y política. El primero lo denomina monismo rígido. El segundo lo denomina monismo flexible. El tercero lo denomina la teoría de la ética especial. El cuarto lo llama un dualismo declarado, aunque aparente. El quinto lo denomina un dualismo real. Y el sexto se refiere a él como un dualismo consecuente. Estos son los 6 apartados que vamos a seguir para intentar comprender esa difícil relación entre ética y política. Monismo rígido, monismo flexible, la teoría de la ética especial, un dualismo declarado aunque aparente, un dualismo real y un dualismo consecuente. Bueno, pues vamos al principio. Monismo rígido. Nuestro primer apartado, el monismo rígido. Del monismo rígido existen tan solo naturalmente dos versiones, dependiendo de que la reductio ad unum, la reducción a uno o al otro, se obtenga resolviendo con la reducción de la política a la moral, o por el contrario, si lo que se reduce es la moral a la política. Vamos a ver qué es lo que sucede cuando se reduce la política a la moral. Pues bien, Bobbio propone un ejemplo de reducción de la política a la moral sirviéndose de Kant, en concreto su obra extraordinaria Sobre la paz perpetua. En esta obra hay un apéndice que se titula Sobre la discrepancia entre la moral y la política respecto a la paz perpetua. Y ahí Kant distingue claramente entre lo que es el político moral y el moralista político. El moralista político al que Kant condena claramente, mientras que el político moral es totalmente exaltado por Kant. El político moral es el que no subordina, según Kant, no subordina la moral a las exigencias de la política, sino que interpreta los principios de la prudencia política haciéndolos consistentes con la moral. Vamos a adentrarnos en un fragmento de este extraordinario apéndice de Sobre la paz perpetua. El político moral seguirá este principio. Si alguna vez se encuentran defectos en la constitución del Estado
o en las relaciones interestatales, si alguna vez hay defectos que no se han podido evitar, es un deber, particularmente para los gobernantes, el estar atentos a que se corrijan lo más pronto posible y de acuerdo con el derecho natural, tal como se nos presenta en la idea de la razón, sacrificando incluso su egoísmo. El político debe corregir el problema y el político incluso debe sacrificar su egoísmo, no debe ser egoísta a la hora de tomar decisiones que beneficien a la ciudadanía. Puesto que la ruptura de la unión estatal o de la unión cosmopolita antes de que se disponga de una constitución mejor que la sustituya es contraria a toda prudencia política, la prudencia política como una de las claves para la buena gobernanza, ¿no? De conformidad en este punto con la moral, sería incoherente exigir que el defecto sea erradicado inmediatamente y con violencia. Aquí Kant nos lo está diciendo muy claro. La Constitución es un documento seminal, importante, fundamental para la convivencia de los pueblos. Así que si el gobernante detecta alguna incongruencia en esa Constitución, no puede luchar contra ella de manera violenta, no puede lanzar a la ciudadanía a la violencia para romper esa norma constitucional. ¿Qué es, por el contrario, lo que sí propone Kant? Lo que sí puede exigir de quien posee el poder es que al menos tenga presente en su interior la máxima de la necesidad de una reforma para permanecer en una constante aproximación al fin. La mejor constitución según leyes políticas o leyes jurídicas. Ese sería el objetivo. Una aproximación paulatina a esa mejor constitución. Prosigue Kant diciendo que un Estado puede gobernarse, requieren, como una república, aun cuando, según la Constitución vigente, posea un poder soberano despótico, Herrschermacht, hasta que el pueblo se haga poco a poco capaz de recibir la influencia de la idea de la autoridad de la ley, como si esta autoridad poseyese fuerza física, y se encuentre preparado para darse a sí mismo su legislación, que está fundada originariamente en el derecho. Este darse a sí mismo su legislación recuerda todo el sistema kantiano de la autonomía moral. El pueblo debe gobernarse a sí mismo, ser autónomo, no depender de otras instancias y mucho menos de fuerzas o una autoridad de la ley ajena a los valores de la República Democrática. Si mediante la violencia de una revolución generada por una mala constitución se hubiera logrado por vías antijurídicas otra constitución más conforme a la ley, no debería permitirse ya retrotraer al pueblo de nuevo a la antigua, aunque durante la vigencia de esta constitución antigua, todo aquel que perturbara el orden con violencia o astucia debía ser sometido justamente a las sanciones del revolucionario. Por lo que se refiere a las relaciones exteriores de los estados, no se puede exigir a un estado que abandone su constitución, aunque sea despótica. No se puede exigir a un estado que abandone su constitución, aunque sea despótica, que es la más fuerte en relación a los enemigos exteriores. No se le puede exigir esto mientras corra el peligro de ser conquistado rápidamente por otros estados. Con esa finalidad debe permitirse el aplazamiento de la realización de las reformas hasta mejor ocasión. Vemos que en este texto la clave, la idea fundamental es que las constituciones se reforman paulatinamente, no con violencia. Y nos da una idea fundamental también Kant en este texto, que, oye, cuando un país está rodeado de enemigos, se le puede atacar fácilmente, se puede acabar con su constitución rápidamente. Es preciso, tal y como permiten muchas constituciones, que cuando hay guerra, los derechos de los ciudadanos decaen, en tanto que la prioridad es mantener
la cohesión o la unidad de ese Estado ante la amenaza de ese peligro. Y cuando desaparezca ese peligro, volverán de nuevo los derechos a la ciudadanía. Es en ese momento de peligro cuando sería inmoral acabar con una constitución de un Estado. Lo estamos viendo con algunos ejemplos de política internacional. No vamos a dar nombres concretos, pero es verdad que hay países que están siendo amenazados por otros países y, por lo que nos cuenta Kant, sería inmoral aprovecharse de esa situación para acabar con su constitución. La constitución, para Kant, hay que irla terminando, cuando es despótica, paulatinamente. Pues bien, esta es la forma en que Kant propone su reducción de la política a la moral. En este texto se ve claramente un político moral, como debe ser. Por el contrario, todo lo contrario del político moral es el moralista político. Y unas páginas más adelante de este mismo Sobre la paz perpetua, dice Kant que las máximas de las que se sirve el moralista político, aunque no las manifieste, acaban más o menos en los siguientes principios sofísticos. Es decir, todo moralista político siempre acaba cometiendo el fac et excusa, el si fecisti nega y el divide et impera. El primero, fac et excusa, traducido, actúa y justifícalo. Y lo explica Kant y dice, aprovecha la ocasión favorable para entrar arbitrariamente en la posesión de un derecho del Estado sobre su pueblo o sobre otro pueblo vecino. La justificación será mucho más fácil y más suave después del hecho, y la fuerza será disculpada más fácilmente que si se quisiera meditar antes sobre los argumentos convincentes y se esperara a los contraargumentos, sobre todo en el caso en que el poder superior en el interior es también la autoridad legisladora a la que hay que obedecer sin reflexionar por ello. Esta misma audacia confiere una cierta apariencia de convicción interior a la legitimidad del acto y el dios bonus eventus es después el mejor abogado. Aquí Kant lo dice claramente también, dicho en Román Paladino, es mejor pedir perdón a pedir permiso. Es decir, es mejor tomar una decisión que preguntar a las personas afectadas por esta decisión si es la correcta, si no, es decir, es mejor tomar la decisión antes que argumentar, contraargumentar, debatir, establecer una comunidad de diálogo para tomar la decisión. El moralista político es enemigo del diálogo. La segunda característica del moralista político tan nefasto para Kant es el si fecisti nega. Si has hecho algo, niégalo. En Román Paladino, ante la evidencia niega. Niega que lo que tú mismo has cometido, por ejemplo, para sumir a tu pueblo en la desesperación, conduciendo de esta manera a la revolución, sea culpa tuya. Afirma, en cambio, que la culpa está en la desobediencia de los súbditos, o que está, en el caso de la dominación de un pueblo vecino, en la naturaleza del hombre, que, si no se adelanta al otro con violencia, puede estar seguro de que será el otro quien se adelante y le someta a su poder. Clarísimo. El político nunca es culpable. Dicen algunos que hay ciertos políticos que desconocen ese sentimiento de culpa. Ahora veremos más adelante si es compatible la culpa con el ejercicio de la política. En cualquier caso, si un político, moralista político concretamente, se siente culpable, tiene que negarlo. Nunca hay que reconocer esa cuestión ante la ciudadanía. Y el tercer principio del moralista político es el divide et impera. Crea divisiones y vencerás. Esto es, si en tu pueblo existen ciertas personalidades privilegiadas que te han elegido como su cabeza, el primus inter pares, el primero entre los iguales, lo que tienes que hacer es desunirlas y enemistarlas con el pueblo.
Ponte luego del lado del pueblo, bajo la ilusión de una mayor libertad. De esta manera, todo dependerá de tu absoluta voluntad. Si se trata de estados extranjeros, el logro de la discordia entre ellos es el medio más seguro de someterlos, a ti uno detrás de otro, bajo la apariencia de apoyar al más débil. Divide y vencerás. Si fecisti nega, fac et excusa. 3 principios del moralista político que se siguen poniendo en práctica en nuestros días. Pero no solamente en países totalitarios, autoritarios, sino que las democracias también se tienen que servir de estos moralistas políticos a veces para subsistir. Bueno, al menos eso es lo que piensan algunos. Bueno, pues seguimos avanzando en ese concepto del monismo rígido. Hemos visto lo que es el moralista político, tan nefasto para Kant, y el político moral. Pero ahora hay que darle la vuelta al concepto de monismo rígido y ver esa reducción de la moral a la política. Hemos visto la reducción de la política a la moral. Bien, ¿qué pasa cuando se reduce la moral a la política? Es decir, cuando desaparece la moral y ocupa su lugar la política. Ya veis en la foto que por aquí aparece nuestro querido amigo Thomas Hobbes. En este sentido, Norberto Bobbio identifica la Iglesia con los valores morales, al menos esos valores que se tenían en ciertas épocas anteriores, en la época de Hobbes, por ejemplo, ¿no? La moral estaba concretada en el sistema eclesial. Pues bien, esas leyes de la Iglesia son leyes solamente en la medida en que son aceptadas, queridas y reforzadas por el Estado. Pero Hobbes niega esa distinción entre Iglesia y Estado. Él reduce la Iglesia al Estado. Elimina, por tanto, el hecho de que pueda haber una contraposición entre ambas. Por eso, este monismo rígido que propone Hobbes es el de la eliminación de la Iglesia en tanto que es subsumida por el Estado. Lo moral es el Estado. El Estado es el que marca la pauta de lo que es moral, de lo que es ética. No hay un autor como Hobbes tan estricto en cuanto al monismo, ese monismo rígido, absoluto. Para Hobbes, los súbditos carecen del derecho de juzgar lo que es justo o injusto. Ellos no tienen ni idea, ya que dicho derecho se refiere exclusivamente al soberano. Y todo aquel que afirme que el súbdito tenga derecho a juzgar lo que es justo e injusto es considerado una teoría sediciosa, enemiga del Estado, y por tanto hay que acabar con esos sediciosos. Así se las gastaba Hobbes. Bueno, pues hasta aquí la primera parte de nuestra exposición, donde hemos tratado de definir claramente en qué consiste el monismo rígido. Ya ustedes tienen que ir pensando por dónde se decantan. ¿El monismo rígido les convence? ¿Les convence el moralista político? ¿Coinciden con Kant en que el moralista político no es de fiar? Esas razones de divide y controlarás, o ante la evidencia niega, o más vale pedir perdón que pedir permiso, esas cuestiones de los moralistas políticos. ¿O prefiere usted el político moral, el que dice que hay que cambiar la Constitución nefasta, pero paulatinamente, sin violencia y siempre teniendo serenidad? ¿O más bien es usted partidario de esa decisión drástica de Hobbes que anula totalmente la diferencia entre Iglesia y Estado y da el papel primordial al Estado, del cual se deducen todas las categorías morales? Él es el que marca la diferencia entre el bien y el mal. 3 posibilidades donde se reduce la moral a la política o la política a la moral, que hoy en día siguen vigentes y que nosotros tenemos que decidir qué haríamos si tuviéramos un cargo de responsabilidad política. Pero aquí no queda la cosa. Tenemos que ver ahora en qué consiste el monismo flexible.
El monismo flexible dice claramente que el sistema normativo es uno solo. Pero ya no es rígido como el que acabamos de ver, sino que muestra cierta flexibilidad, como veremos a continuación. Para el monismo flexible, el sistema moral, que puede tomar su fundamentación de una revelación de carácter religioso o simplemente puede fundamentarse en la naturaleza de la razón humana, la clave es que con sus fuerzas, con las fuerzas del ser humano, únicamente con ellas, puede extraer las leyes universales de la conducta. Pero claro, esas normas de conducta, que son muy generales, no pueden aplicarse a todos los casos. Por tanto, en este monismo flexible, la clave es que hay que aplicar ciertas excepciones. No hay ley moral que no prevea excepciones para circunstancias particulares. Y este es otro punto que tenemos que meditar. ¿Puede haber una moral kantiana que diga que no se puede hacer algo nunca? ¿O siempre hay que hacer algo? Ese rigorismo kantiano que nos dice si mentir está mal, no puedes mentir jamás. O más bien, como venimos a explicar ahora con este monismo flexible, hay que tener en cuenta dichas excepciones y, por supuesto, excepciones, en este caso, que tienen que ver con el ámbito político. Está muy claro, un ejemplo como el de no matar. ¿Hay que aplicar el principio de no matar siempre? ¿O en caso de legítima defensa estamos moralmente permitidos para cometer un acto de asesinato y de matar? ¿Qué piensan ustedes? Por tanto, las excepciones son necesarias o la regla del no mentir. La regla del no mentir no se aplica en el caso de que un afiliado a un movimiento revolucionario sea arrestado y se le pida que denuncie a sus propios compañeros. En este caso, ¿qué es lo moral? ¿Mentir o no mentir? ¿Hay que aplicar una excepción para que se pueda considerar que es un acto moral? Pues bien, teniendo en cuenta estos dos ejemplos, se puede matar en ciertas situaciones y se puede mentir en ciertas situaciones, en ciertos contextos, el político podría hacer lo mismo. Es decir, lo que a primera vista parece que es una violación del orden moral, que la comete el detentador del poder político, puede que no sea más que una excepción a la ley moral realizada en circunstancias excepcionales, lo cual justifica la violación moral. Es decir, lo que justifica la violación es la excepcionalidad de la situación en la que el soberano debe actuar. Cuidado cuando la excepción, por supuesto, queda elevada, pese a lo que pueda parecer contradictorio, a regla. Este es el único peligro para el monismo flexible. La excepción es excepción en un momento, pero no se puede convertir en una regla. Esa es la máxima del político que aplica el monismo flexible. Los políticos tienen que mentir. Los políticos tienen que matar. Y si uno no puede ni mentir ni matar, siento decir que a lo mejor no se debería meter en política. Pero ese mentir y matar tiene que ser una excepción, no tiene que ser lo habitual. Si es lo habitual, ya entraría dentro del plano de la inmoralidad. Bueno, pues hasta aquí ya llevamos dos puntos fundamentales. El primero, hemos visto el monismo rígido, y el segundo, el monismo flexible. El monismo rígido del moralista político o el político moral o el hobbesiano, y el monismo flexible, que es aquel que propugna un político, una política que puede aceptar ciertas excepciones cuando la situación es excepcional. Pero tenemos que seguir avanzando, y el siguiente punto que vamos a ver es el de la teoría de la ética especial. El punto de la teoría de la ética especial, pues habla precisamente de eso, que hay una ética especial. No se está hablando, como en el punto anterior del monismo flexible, de una excepción a una regla, sino que hay una teoría ética especial
por ejemplo, para cada tipo de profesión. Por tanto, si en el monismo flexible teníamos una regla y el político estaba legitimado para hacer una excepción, cuando ya hablamos de una teoría de la ética especial, ya hay una relación entre el jus commune y el jus singularis. La relación entre el jus commune y el jus singularis se refiere, en primer término, a la particularidad de los sujetos, a la particularidad, a las cuestiones particulares de cada sujeto. Es decir, al estatus de ciertos sujetos que precisamente en razón de dicho estatus disfrutan o padecen, según cómo se mire, de un régimen normativo diferente del de la gente corriente. La gente normal del pueblo frente a la gente singular que ostenta, en este caso, un cargo político de responsabilidad. También en este caso puede hablarse de excepción frente al derecho común. Pero si bien lo que distingue a este tipo de excepcionalidad, de la que se examinó cuando hemos visto antes el monismo flexible, antes era la referencia, ahora no ya a un tipo de situación, sino a un tipo de sujeto. Antes, en el monismo flexible, importa la situación. Hay que mentir porque si no detienen a mi amigo. Hay que matar porque si no matan a mi familiar. Ahora no. Ahora no importa la situación. Lo que importa es el sujeto. ¿Qué le pasa al sujeto? ¿Cuál es su estatus? Por tanto, de lo que se trata es de dilucidar si la actividad política es una actividad que tiene características específicas tales que exijan un régimen normativo particular. Con la misma razón de ser que cualquier otra ética profesional. Y esta conducta que a él, al político, le está permitida, esto le permite a él el desarrollo de la actividad política y alcanzar el fin que le es propio. Podremos estar de acuerdo o no con esta cuestión, pero es razonable pensar que a lo mejor el político debe comportarse de manera distinta. Vamos a ver qué más argumentos podemos encontrar a este respecto. Vamos a ver. ¿Cuál es el objetivo del político? ¿Qué debe alcanzar el político? ¿Dar dinero a todo el mundo? ¿Decir a la gente lo que quiere? ¿Cometer la falacia pseudodemocrática y la falacia ad hominem continuamente? No. El fin del político es el bien común. Del mismo modo, y aquí la comparación es muy importante, del mismo modo que la función del médico es la salud y la función de un sacerdote pues es salvar las almas. Oye, ¿al médico le está permitido cierto tipo de conducta con el fin de salvar la vida de alguien? ¿Y al político? ¿Se le debe permitir cierta conducta para lograr el fin común? Este es el dilema al que nos enfrentamos. Si existe una ética política que sea diferente a la ética general, a la ética para todo el mundo, ello depende, según este razonamiento, del hecho de que el político, al igual que el médico, al igual que el comerciante, no podrían realizar su trabajo sin obedecer a un cierto código que les es propio. Y que en cuanto tal, no tiene por qué coincidir con el código de la moral común ni con el código de otras profesiones. Nosotros los profesores tenemos la misma ética que nuestros estudiantes. ¿En el aula realmente valemos igual en cuanto a valores éticos o no? Lanzo ahí esa pregunta por si alguien, en fin, le da por reflexionar al respecto. Al vulgo, a la gente, el vulgo es un término que utiliza Norberto Bobbio, ¿no? Al vulgo puede parecerle todo esto inmoral, pero que al filósofo se le aparece sencillamente como la adecuación del individuo miembro a la ética del grupo. Interesantes estas palabras. Dice Croce, cuando se trata de sanar de los propios males o de someterse a una operación quirúrgica, nadie exige a un hombre honesto, sino que todos exigen, buscan y tratan de procurarse, muy al contrario,
médicos y cirujanos, honestos o deshonestos, siempre que sean diestros en la medicina y la cirugía. En los asuntos de política, por el contrario, se reclaman no hombres políticos, es decir, hombres que sepan hacer su difícil trabajo de políticos, añado yo, sino hombres honestos, dotados de actitudes de una naturaleza totalmente diferente, ya que es evidente que los pecados que puedan pesar sobre un hombre dotado de capacidad y genio político, si se refieren a otra área de actividad, lo harán impropio para dichas áreas, pero no para la política. Bueno, pues hasta aquí la teoría de la ética especial. Hemos visto también la teoría del monismo flexible y la teoría del monismo rígido. Vamos a ver ahora el dualismo declarado, aunque aparente. Ya nos apartamos de esos monismos y nos lanzamos al dualismo, es decir, dual conviven tanto la política como la moral. Y para ello, este dualismo declarado aunque aparente tiene que ver con la teoría de la superioridad de la política. Es un dualismo declarado, aunque aparente, y uno de sus promotores es Hegel. Cuando dos normas están colocadas una sobre otra, es decir, en orden jerárquico, si resultan antinómicas, prevalece la superior. En este caso, es evidente que la política está por encima de la ética. ¿De acuerdo? Por debajo y por encima. Y aquí lo que hace Bobbio es asimilar la economía a la política. Por eso dice que economía y ética son diferentes, pero no tienen por qué estar opuestas ni colocadas en un mismo plano. La ética es superior a la economía, a la política, vamos, pero en la medida en que pertenece al momento del espíritu que supera el momento anterior. Esto nos recuerda a Hegel, ¿verdad? Al contrario, aunque reconoce la existencia de ambos sistemas, el ético y el político, considera jerárquicamente superior al sistema político. Y en esta superioridad del sistema político encuentra un argumento óptimo de justificación de la conducta inmoral del hombre político, en la medida en que sea conforme a una norma superior por la que debe considerarse abolida y por tanto inválida una norma incompatible con ella del sistema normativo inferior. Vamos a verlo a continuación con ese sistema de tríadas de Hegel. Un pequeño paréntesis para intentar aclarar esta cuestión. Tenemos aquí, decía Hegel, ¿no?, el espíritu subjetivo, que tiene el recorrido de la conciencia, autoconciencia, ya lo saben, y de la razón y del espíritu. Llega al espíritu objetivo, cuyo recorrido es el derecho, la moralidad y la eticidad. Aquí es donde nos interesa pararnos, ¿no? Este paso, esta convivencia entre la eticidad y la moralidad, incluso el derecho. ¿Qué es superior? Pues para Hegel está claro que lo superior es el Estado. Y la ética es un paso anterior, o la moralidad es un paso anterior a este Estado, en ese camino hacia el espíritu absoluto. A Hegel hay que leer su fundamentación o su fenomenología del espíritu, pero bueno, así más o menos nos hacemos una idea de cuál es ese corrido desde el espíritu subjetivo al espíritu objetivo, terminando con el espíritu absoluto. Y vemos que la eticidad / política está por encima al estado de la moralidad. Quien considera al Estado no como un magnum latrocinium, el Estado que roba, ¿no?, por así decirlo, sino que el Estado es como lo racional en sí y para sí, es decir, como el momento último de la eticidad, este momento último de la eticidad, que a su vez es el momento último del espíritu objetivo, es decir, de la filosofía práctica en el sentido tradicional de la palabra, pues bien, deberá imponer todo aquel que no considera al Estado como algo perverso y ladrón, todo aquel deberá imponer los imperativos últimos del Estado
por encima de los imperativos de la moral individual. Aquí nos acercamos un poco a lo que decía Hobbes, pero sin pasarse tampoco. Conviven la moral y la política, pero la política está un paso por delante, según nos dice Hegel. ¿Qué piensan ustedes? Es así que el sistema de Hegel constituye un buen ejemplo y muy iluminador, también por su singularidad, de la inversión total de las relaciones entre moral y política, que había recogido una de las máximas expresiones del pensamiento kantiano. ¿Recordáis? Decía Kant, obra solo según una máxima tal que puedas querer al mismo tiempo que se torne en ley universal. De hecho, esto sirve espléndidamente para ilustrar una forma de justificación de la inmoralidad de la política distinta de todas las examinadas hasta ahora. Hegel no expulsa a la moral en el sentido tradicional de la palabra del sistema, ¿no? No la expulsa del sistema, sino que la considera un momento inferior en el desarrollo del espíritu objetivo que encuentra su cumplimiento en la moral colectiva o eticidad de la que es portadora el Estado. Digamos que no desprecia esa ética ni moral, sino que es el Estado el que se convierte en baluarte ético, pero sin despreciar al vulgo, como a lo mejor sí lo hacía Hobbes con su defensa de ese Estado leviatán, magnífico, grandioso, gigantesco, pantagruélico. Y ya empieza a aparecer Maquiavelo, ese pensamiento maquiavélico. Ya sabéis que dice que el fin justifica los medios y dado que el fin del político es mantener la unidad del Estado, todo valdría, ¿no? Hegel admiraba a Maquiavelo. Y en el párrafo 337 de sus Principios de Filosofía del Derecho resume breve pero exhaustivamente su doctrina a este respecto. Y hete aquí el texto que dice: en una época se ha hablado mucho de la oposición entre moral y política y de la exigencia de que la última, la política, sea adecuada a la primera, la moral. Aquí solo cabe señalar que el bienestar de un Estado tiene una justificación totalmente diferente al bienestar del individuo. Estado frente a individuo. Y que la sustancia ética, es decir, el Estado, tiene su existencia, es decir, su derecho, inmediatamente en una existencia concreta y no en una de carácter abstracto. El Estado no es algo abstracto, es muy real, tiene una existencia concreta y representa la ética, es como una especie de objetivación de la ética. Únicamente esta existencia concreta puede servir de principio para su acción y su conducta, y no alguno de los muchos pensamientos generales que se consideran preceptos morales. La opinión que sostiene la supuesta injusticia que siempre correspondería a la política en esta supuesta oposición se basa en la superficialidad de las representaciones acerca de la moralidad, la naturaleza, el Estado y de sus relaciones con el punto de vista moral. Bueno, pues hemos visto ese dualismo declarado, aunque aparente, donde empieza a aparecer Maquiavelo de la mano de Hegel. Vamos a estudiar a Maquiavelo en el siguiente apartado, un dualismo real. Pero antes, tengamos bien el plano de nuestro recorrido. Hemos visto el monismo rígido, hemos visto el monismo flexible, hemos visto la teoría de la ética especial, acabamos de ver ese dualismo declarado, aunque aparente, de la superioridad del Estado frente a la moral, pero sin eliminar y sin despreciar esa moral. Y ahora vamos a ver el dualismo real, ese dualismo en el que coexisten claramente política y ética. A por ello. Un dualismo real. El fin justifica los medios, que nos enseñara Maquiavelo, ¿no? Una solución dualista, no solo aparente, sino real. Esta es la que ha pasado a la historia con el nombre de maquiavélica, ya que con razón o sin ella se dice que proviene del autor del Príncipe, es decir, de Maquiavelo. En este caso,
El dualismo se basa en la distinción entre dos tipos de acciones. Por un lado, las acciones finales, que tienen un valor intrínseco, frente a las acciones instrumentales, que tienen un valor solo en la medida en que sirven de obtener o sirven para obtener un fin, que es al único al que se le otorga un valor intrínseco. El fin es el valor intrínseco frente a las acciones finales, que son per se tienen un valor intrínseco. Mientras que las acciones finales, consideradas buenas en sí, como por ejemplo ayudar al que sufre, y en general todas las acciones de misericordia, ayudar al que sufre, ¿de acuerdo?, se juzgan por sí mismas, en cuanto que son acciones desinteresadas que por tanto se realizan sin ningún interés que sea distinto al de realizar simplemente una buena acción. Por otro lado están las acciones instrumentales o buenas, son buenas, pero en función de algo distinto de ellas. Se juzgan con base en su mayor o menor idoneidad para alcanzar un fin. El fin. Todas las teorías morales en algún momento tienen que tratar este asunto. La cuestión de si lo que importa son los fines o no. Si es una acción buena por sí misma o si es una acción instrumental. La bondad o maldad de estas acciones dependen del tipo de ética que se plantee. No existe ninguna teoría moral que no dé cuenta de esta distinción. Por poner un conocido ejemplo, a ella se corresponde la distinción weberiana entre acciones racionales conforme al valor frente a las acciones racionales conforme a un fin. Al igual que no existe una teoría moral que no advierta que una misma acción puede recibir juicios muy diferentes dependiendo del contexto en que se desarrolle y de la intención con que se realice. De este modo, ayudar al menesteroso puede ser una acción que suele citarse como ejemplo de acción buena per se, pero se convierte en una acción buena por otra razón y como tal debe juzgarse. Si se realiza con la finalidad de obtener un premio de virtud, por ejemplo, si uno ayuda al otro para que le vean los demás lo bien que lo hace, eso no tiene ningún mérito. Es más, el consecuencialismo podría decir que yo con mi dinero ayudo a un pobre y ahora el pobre coge y gasta ese dinero de manera extraña en drogas, por ejemplo, y acaba muriéndose. De alguna manera, esa acción habría sido mala o buena. Si el que realiza la acción no obtiene el premio, se podrá entonces decir que la acción fue racional con relación al valor, pero ciertamente no con razón a la finalidad. Lo que constituye el núcleo fundamental del maquiavelismo no es tanto el reconocimiento de la distinción entre acciones buenas per se y acciones buenas por otra razón, sino la distinción entre moral y política en base a esta distinción. Es decir, la afirmación de que la esfera política es la esfera de las acciones instrumentales que, en cuanto tales, deben juzgarse no por sí mismas, sino con base en su mayor o menor idoneidad para alcanzar un fin. La política, por tanto, estaría de la mano de las acciones buenas por otra razón, mientras que la moral tiene que ver con las acciones buenas per se. Pero ambas cuestiones no tienen por qué ser ni buenas ni malas. Esto es lo que explica por qué ha podido hablarse, a propósito de esta solución maquiavélica, de amoralidad de la política. Amoralidad de la política, a la que debería corresponder, aunque la expresión no se haya incorporado al uso corriente, porque no es necesario realmente, la apoliticidad de la moral. Bien, ¿y qué es eso de la amoralidad de la política? Amoralidad de la política en el sentido de que la política, globalmente considerada como conjunto de actividades reguladas por normas y valores según un cierto criterio de juicio, no tiene nada que ver con la moral, globalmente considerada,
como conjunto también ella, de acciones que son reguladas por normas diferentes y valorables con un criterio de juicio que es distinto. Por eso hay una amoralidad. La política no es moral. No que sea inmoral, es que es amoral. La moral no le afecta en nada. Y al decir esto, resulta evidente la diferencia entre una solución del tipo de la que estamos hablando, basada en la idea de separación y de independencia entre moral y política, y que por tanto podría llamarse dualista, sin atenuación, y las soluciones anteriormente examinadas en las que falta o la separación, puesto que la política queda englobada en el sistema normativo moral, aunque con un estatuto especial, la separación, o la independencia, siendo moral y política distintas, pero una relación de recíproca dependencia. Aquí no, el dualismo es absoluto en Maquiavelo. Moral tiene su sistema y la política tiene su otro sistema. Hombre, salvando las distancias, me recuerda un poco al averroísmo latino, a esa doble vía para alcanzar la verdad. El paralelismo que hago es un poco extraño, pero son como dos corrientes que de alguna manera conducen a la verdad. No tienen por qué ser contrarias, simplemente que van en paralelo, no tienen por qué chocar, ni confluir, ni siquiera enemistarse. Son dos formas distintas de estar en el Estado. Y lo que está claro es que la solución maquiavélica de la amoralidad de la política se nos presenta como aquella cuyo principio fundamental es el fin justifica los medios. El fin justifica los medios. El fin de la política, que es mantener la unidad del Estado, justifica cualquier medio, por inmoral que sea, para el pueblo o para la gente que no es política, que no tiene esos cargos de responsabilidad política y de decisión para, para mantener el Estado. Pues bien, por oposición podría definirse la esfera no política como la esfera en que es incorrecto el recurso a la distinción entre medios y fines. La gente normal no puede diferenciar entre medios y fines. No puede decir jamás que el fin justifique los medios, en tanto que van de la mano y hay que cuidar muy bien los medios, igual que los fines. Y si un fin es extraordinario, pero el medio para alcanzarlo es sumamente horroroso, no te puedes centrar en ese medio para alcanzar el fin, ya que toda acción debe ser considerada por sí misma en función del valor o disvalor intrínseco a la misma, independientemente de su fin. Es decir, si tú quieres ser rico, pues no puedes asesinar a alguien para robarle el dinero. Ahí el medio no es moral en absoluto. El fin puede ser legítimo, ser rico o no, ahí yo ya no me meto, pero hay que cuidar esos medios. Sin embargo, un político sí que lo podría aceptar. Si él quiere que su nación, su país, su estado sea rico y hay medios para lograrlo, incluyendo pues guerras y demás, pues el político, si la salvación de su estado consiste en aumentar su riqueza, eliminar la pobreza y demás, ¿estaría legitimado para hacer la guerra, para matar? Es decir, para olvidarse de los medios y centrarse en los fines. Lo que está claro es que en una moral rigorista, rigurosa, extremista, como la kantiana y en general en una moral del deber, la consideración de un fin externo a la acción no solo resulta inadecuada, sino imposible, ya que la acción, para resultar moral, no debe tener un fin distinto que no sea el cumplimiento del deber que constituye justamente su fin intrínseco. Aunque la expresión el fin justifica los medios no se encuentra literalmente en Maquiavelo, en el Príncipe de Maquiavelo no se dice esa expresión, se suele considerar su equivalente ahí en el capítulo 18 del Príncipe, que se llama ¿De qué forma tiene que mantener su palabra un príncipe? Ese capítulo 18 es absolutamente una apología del fin justifica los medios. Ahí es donde plantea la cuestión del pacta sunt servandat. Es decir, ¿hay que cumplir los pactos?
Los pactos hay que cumplirlos, eso es un principio moral. Si tú llegas a un acuerdo, si tú te estrechas las manos con alguien, si tú firmas algo, hay que cumplir algo. Pero el político lo tiene que cumplir. Sí, es un principio moral universal, independientemente de que su fundamento sea religioso, racional, utilitario, etc. Los pactos hay que cumplirlos. Pero los príncipes que han hecho grandes cosas no han tenido muy en cuenta el cumplimiento de los pactos. Resulta claro en este pasaje que lo que cuenta en la conducta del hombre de Estado es el fin, es decir, es la gran cosa y no simples pactos que si se rompen, pues bueno, pues no pasa nada. Eso es para la gente normal y corriente, viene a decir Maquiavelo. Es decir, para Maquiavelo es la consecución del fin la que vuelve lícitas las acciones. Si no se consigue el fin, pues será ilícito, pero si se consigue, es totalmente lícito. Como la cuestión del no respetar los pactos establecidos, condenado por el otro código, que es el código moral al que están sometidos el común de los mortales. Lo que ya no resulta tan claro es en qué consisten las grandes cosas que consiguen los príncipes o los responsables políticos. Ahora bien, una primera respuesta aparece ya en el mismo capítulo 18, hacia el final, en el que lo importante para el príncipe es vencer y mantener el Estado. Dice ahí Maquiavelo: así pues, no es necesario que un príncipe posea de verdad todas estas cualidades, pero sí muy necesario que parezca que las posee, que parezca que las posee, que parezca que las posee. Es más, me atrevería incluso a decir que poseerlas y observarlas siempre es perjudicial, mientras que fingir que se poseen es útil. Es como parecer piadoso, fiel, humano, íntegro, religioso, y además serlo realmente. Pero a la vez tener el ánimo dispuesto para poder y saber cambiar a la cualidad propuesta si es necesario. Y hay que entender bien esto, que un príncipe, y especialmente un príncipe nuevo, no puede observar todas las cualidades que hacen que se considere bueno un hombre, ya que para conservar el Estado, a menudo necesita obrar contra la lealtad, contra la caridad, contra la humanidad y contra la religión. Fuera lealtad, fuera caridad, fuera humanidad y fuera religión. Esas son cuestiones del populacho. Por eso, tiene que tener el ánimo dispuesto a cambiar según le indiquen los vientos de la suerte y los cambios de las cosas. Y como dije antes, no separarse del bien si puede, pero saber entrar en el mal, saber entrar en el mal si es necesario. Son tremendas estas palabras de Maquiavelo, pero las vemos todos los días en los telediarios. Bueno, pues hasta el momento hemos visto este dualismo real y maquiavélico, hemos visto el dualismo declarado aunque aparente, la teoría de la ética especial, el monismo flexible, el monismo rígido, y nos quedaría una última teoría acerca de cómo se relacionan la ética y la política, y tiene que ver con el dualismo consecuente. Bueno, pues vamos al dualismo consecuente analizando las dos éticas que propone Max Weber. Es decir, de todas las teorías sobre la relación entre moral y política, la que ha llevado a las más extremas consecuencias la tesis de la separación y que por tanto puede considerarse como la más consecuentemente dualista, admite la existencia de dos morales, fundadas sobre dos criterios de juicio de las acciones diferentes, que llevan a valoraciones de la misma acción no necesariamente coincidentes y por ello mismo incompatibles entre sí y no son superponibles. Un ejemplo hoy clásico de la teoría de las dos morales es la teoría weberiana de la distinción entre ética de la convicción y ética de la responsabilidad. ¿Qué es lo que distingue a estas dos morales? Pues lo que distingue a la ética de la convicción de la ética de la responsabilidad es precisamente el diferente criterio que utilizan, que asumen
para juzgar buena o mala una acción. La primera, la ética de la convicción, se sirve de algo que está antes que la acción. Es decir, un principio, una norma, en general, una cierta proposición prescriptiva cuya función es la de influir de forma más o menos determinante sobre la realización de una acción, ¿eh? Antes de la acción. Y por otro lado, tenemos la ética de la responsabilidad, que para otorgar un juicio positivo o negativo de una acción se sirve de algo que sucede después de la acción. Es decir, se toma en cuenta el resultado y otorga un juicio positivo o negativo a la acción con base en la obtención o no del resultado propuesto. Popularmente, estas dos éticas pueden llamarse también ética de los principios y ética de los resultados. En la historia de la filosofía moral se corresponden de un lado con las morales deontológicas, cuyo principal valedor es Immanuel Kant, y de otro lado con las morales ideológicas como la utilitarista. Estas dos éticas no coinciden. Lo que es bueno respecto a los principios no tiene por qué ser bueno con respecto a los resultados y viceversa. Con base en el principio no matar, debe condenarse la pena de muerte. Ahora bien, con base en el resultado, tras una hipotética constatación de que la pena de muerte posee un gran poder de intimidación, podría estar justificada. Y efectivamente, los abolicionistas se han esforzado en demostrar con datos estadísticos en la mano que carece de este gran poder. Esta distinción surca toda la historia de la filosofía moral, independientemente de la conexión que pueda tener con la distinción entre moral y política. Resulta relevante respecto a esta distinción cuando se sostenga que la ética del político es exclusivamente la ética de la responsabilidad o de los resultados. Que la acción del político se juzgue a partir del éxito o fracaso, que al juzgarla con el criterio de fidelidad a los principios es dar prueba de un moralismo abstracto y por tanto de poco sentido para los asuntos de este mundo. Y la pregunta es clara, ¿no? Resumidamente, ¿la acción del político debe juzgarse a partir del éxito o fracaso? Es lo que proponía Maquiavelo. Quien actúa siguiendo los principios no se preocupa del resultado de las propias acciones. Viene a decir algo así como, haz lo que debes y que suceda lo que sea. ¿Es correcto hacer lo que debes y que suceda lo que sea, que es el otro extremo? Quien se preocupa exclusivamente del resultado no se inclina tanto por un sutil respeto a la conformidad con los principios. Es decir, haz lo necesario para que suceda lo que quieres, viene a decir Weber. ¿Y es correcto eso? ¿Haz lo necesario para que suceda lo que quieres? Son tres preguntas que plantea Weber. ¿La acción del político debe juzgarse a partir del éxito o el fracaso? ¿Haz lo que debes y que suceda lo que sea? ¿Y haz lo necesario para que suceda lo que quieres? Piénsenlo ustedes. Para entender esta cuestión, Bobbio pone el ejemplo del terrorista. El juez, como se ha leído con frecuencia en los periódicos, que pregunta al terrorista arrepentido si los terroristas se habían planteado el problema de no matar, eso representaría la ética de los principios. El terrorista que responde que el grupo se había planteado tan solo el problema de tener éxito o fracasar, representa la ética del resultado. Si se arrepiente, no es porque sienta remordimientos por haber violado la ley moral, no, sino porque estima que finalmente la acción política emprendida había fracasado en relación con los fines propuestos. En este sentido, no puede decirse con propiedad que se haya arrepentido, sino solo que se ha convencido de haberse equivocado. No ha reconocido, por tanto, la culpa, sino el error. Puede no alcanzarse el objetivo, pero también puede alcanzarse un objetivo distinto del propuesto.
El terrorista que atentó contra el archiduque Ferdinando declaró durante el interrogatorio, dijo algo así como: no preví que tras el atentado llegaría la guerra, la Primera Guerra Mundial, ¿no? Creía que el atentado agitaría a la juventud, incitándola a las ideas nacionalistas. Y uno de sus cómplices, que erró el golpe, declaró: este atentado ha tenido consecuencias que no era posible prever. Si hubiera podido prever lo que iba a derivarse de él, me habría sentado yo mismo sobre la bomba para hacerme pedazos. ¿Y cuál es la clave para el gran político en esa relación entre ética de la convicción y ética de la responsabilidad? En que no pueden ir separadas. La primera, la ética de la convicción, por sí sola, conduce al fanatismo, que es una figura moral absolutamente repugnante. La segunda, la ética de la convicción, independientemente de la primera, conduce al cínico, totalmente apartada de las consideraciones del principio de las que nacen las grandes acciones y dirigida exclusivamente al éxito. Recuérdese el dicho maquiavélico de «hace a uno príncipe el vencer». Esto caracteriza una figura moralmente reprobable, como es la del cínico. Aquí, amigos, hemos hecho un recorrido de 1 hora más o menos acerca de las seis modalidades, las 6 formas en que se puede interrelacionar la política con la ética. Hemos visto el monismo rígido, hemos visto el monismo flexible, la teoría de la ética especial, el dualismo declarado aunque aparente, el dualismo real, y hemos terminado con Weber y su dualismo consecuente. Bien. Ahora es el momento de extraer las conclusiones. Si hemos hecho este recorrido, no es simplemente para saber más o tener culturilla, no. Esto tiene unas implicaciones muy importantes en nuestra vida. Muchos de ustedes querrán tener responsabilidades políticas y si no se plantean estas 6 cuestiones, pues a lo mejor van a caer en conductas un tanto reprobables. Y si caen en conductas reprobables, por lo menos que sepan por qué lo son. ¿El fin justifica los medios? ¿Estarían dispuestos ustedes a arriesgar su integridad física y sobre todo moral, la estabilidad de su familia, simplemente porque pueden acabar en la cárcel si se comportan de cierta manera tal que, con el fin de salvar a su nación o a su pueblo o lo que sea, pues tiene que incurrir en un comportamiento inmoral o incluso delictivo? Eso lo vemos en presidentes del gobierno de todo el mundo que han hecho la guerra, quizá con buenas intenciones, aunque eso nunca se sabe. Hacer la guerra, desde luego, es algo, en fin, que hay que valer para eso. Hay que estar hecho de una madera moral muy distinta a la del resto de los mortales. En cualquier caso, yo me he planteado estas 6 cuestiones y algunos me preguntan: a ver, ¿y tú por cuál te decantas? Hombre, yo no sé por cuál decantarme. Yo eliminaría el maquiavelismo. Pero es que si lees El Príncipe de Maquiavelo, oye, nuestro estado del bienestar es fruto de muchas decisiones de carácter maquiavélico. No hay partido que no sea maquiavélico. Es cierto que el maquiavelismo es una enfermedad, pertenece a esa tríada de la maldad, que es el narcisismo, la psicopatía y el maquiavelismo. Bien, eso es una cuestión de enfermedad mental. Pero el maquiavelismo político es preciso. ¿Qué pasa en aquellos países donde el príncipe o el presidente o el primer ministro se guía por principios morales como el resto de la ciudadanía? ¿Subsistiría el Estado? ¿La historia nos enseña que eso es así? Grave pregunta. En cualquier caso, que sirva esto para poner un escalón más en nuestro camino hacia, no sé cómo decirlo, es pretencioso decir, hacia una mejora moral, pero en el caso de la política lo veo bastante complicado. Si se mete usted en política, ya sabe a lo que se expone. Un abrazo y nos vemos en la siguiente charla. Hasta pronto.